Bienvenidos a un nuevo episodio de Transformarte, Arte que Transforma, un espacio donde contamos historias reales de jóvenes que han recorrido caminos difíciles, pero que encuentran en el arte una forma de sanar, expresarse y proyectarse hacia un futuro mejor. Hoy les traemos la historia de Brian Andrés Camacho, un joven que hace parte del elenco principal de Corpo Danza y que próximamente representará a Colombia y al Quindío en escenarios internacionales. Pero su historia no comienza ahí. Su historia comienza en silencio, con miedo, pero también con una decisión que cambiará su vida para siempre. Bienvenido, Brian, de verdad que es un gusto, un honor para mí y una alegría muy grande tenerte acá porque somos amigos, he sido tu maestra, hasta tu cómplice en muchas cosas, pero hoy día hay una hermosa relación de amistad y de admiración por todo lo que has logrado, por todo el camino que has construido. Entonces, nada, qué alegría tenerte, Brian, qué gusto. También para mí es un placer y una alegría inmensa estar aquí contigo y compartir este espacio y contar un poco de mi vida, un poco de quién soy. Y eso, ¿quién es Brian Andrés Camacho? Para mí un teso de la vida, pero ¿quién es Brian Andrés Camacho? A veces hay preguntas difíciles de responder y creo que a veces hablar de uno mismo es complejo y es difícil, pero Brian Andrés Camacho es un chico soñador, un chico que a pesar de donde viene y de todas las cosas que le han dicho, siempre ha intentado salir de eso y avanzar un poco más de lo que normalmente la gente cree que puedo salir a hacer. También un luchador, Muy bien. porque he hecho Siempre. muchas cositas. He Sí, pasado sí, por sí. muchos procesos luchándola, y entonces creo que dos palabritas que me definirían en ese momento es un soñador y un luchador. Sí, sé, lo sé. Sé que eres un luchador y pues por eso estás acá para contar tu historia, porque has creído en ti, pero también has creído en ti y has encontrado un camino muy hermoso que es el arte que transforma. Y pues bueno, esta es una oportunidad que nosotros estamos brindando para todos, que nos escuchen y que también los que están allá en este ejercicio de buscar esos caminos, pero que saben que tienen un artista dentro, hombre, que lo pueden lograr, que lo pueden hacer y que el arte realmente sí transforma. Bueno, Brian, cuéntanos cuál fue tu acercamiento al arte. El arte de Brian, que, bueno, tiene muchos, ¿no? Tiene muchos, de hecho es un talentoso, de hecho es un talentoso por todas partes, pero cuéntanos, empezamos por la danza. ¿Cómo fue ese acercamiento a la danza? ¿En dónde fue? ¿Qué sentías? O sea, ¿qué te impulsó a acercarte a la danza? Bueno, ¿cómo conocí la danza? Fue en la institución educativa Román María Valencia, de aquí de la ciudad de Calarcá. Al principio, si soy sincero, la danza para mí era aburridora, no era algo en lo que yo me veía, y más porque del círculo familiar el que pertenecía, como que era no era un, ¿cómo decirlo? No era un tema, no se incluía como tema de profesión o como tema de hobby o pasión, nada. Nada, o sea, no ningún agente externo te llevó a decir, bueno, vamos a inclinarnos por la danza. No, eso realmente no. En mi familia, cero artistas. O sea, en estos momentos puedo decir que soy el único que es artista y que la está dando toda como por el arte, ¿sí?
Entonces conocí la danza en la Román María Valencia. Que era tu colegio en ese momento, Sí, ¿no? y pues tenían la materia como tal de danza, pero no pasaba de ahí, de la materia, hasta que llega una personita que me cambió el chip de una forma impresionante y en este caso pues la tengo aquí a mi lado, que es Olga Lucía Celis, que prácticamente me obligó a salirme de mi zona de confort, porque yo era de los que en la materia, cuando llegábamos al salón de danzas, me hacía atrás, tapándome con todos mis compañeros, porque consideraba que no bailaba, porque no me gustaba y porque me daba full pena. O sea, para mí bailar en ese entonces era la cosa más penosa que podía ser. Hasta que un día en una clase, literal, me agarró de la mano y fue como que usted se me hacia adelante y de ahí no se va. De hecho, pues recuerdo mucho esos momentos. O sea, de hecho, encontrar en cada uno de mis estudiantes y poder interpretar, leer toda su corporalidad, leer sus, no sé, de alguna manera descubrir esas emociones que los albergan y ver en Braya, junto con otros compañeros que también guardo en el corazón y estimo mucho, pero esa necesidad de esconderse, de que no me vean, de soy invisible, de por favor no existo, pero que yo veía detrás un chico lleno de talentos, ¿no? Pero ¿por qué esas, digamos, esa gana de esconderse y esa gana de de que no me tuvieran en cuenta, casi de ser como en lo posible invisible a los ojos de los otros? ¿Qué sentías en ese momento? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sucedían esas cosas? Bueno, esto pasa por una razón. Yo en sí soy un chico de finca, vengo de finca, toda mi niñez la pasé en una finca con caballos, vacas, cerdos, mejor Espectacular. dicho, full finca. Y digamos que mi vida social, poniéndola en el mundo de un niño, no era muy grande, porque pues el compañerito más cerca que tenía pues, estaba a kilómetros de donde yo vivía. Entonces, pues siempre, casi toda mi vida de niñez fue solo, digámoslo así. ¿Tú vivías solo con tu mamá Sí, solo con mi mamá y con mi abuela. con la abuela? Entonces, mantenía con ellas, con los animales y full concentrado en lo que era la naturaleza, por decirlo así. Cuando mi madre tomó la decisión de venirnos al pueblo, a un lugar más lleno de gente, un lugar con una vibra muy distinta a lo que es el campo, fue un choque emocional porque no sabía cómo comportarme, digámoslo, cómo hablar, porque normalmente una persona de finca tiene un habladito distinto claro, a lo que es la ciudad. Entonces, al principio, digamos que de alguna manera llegué a sufrir bullying. Eso te iba a preguntar, ¿sufriste alguna, o sea, te sentías como rechazado, de alguna manera discriminado por el hecho de que venías de la zona rural? Sí. O eso tal vez, o sea, lo pregunto porque muchas veces como que esos sentimientos no vienen de afuera, sino que vienen de adentro. Que sí. Es uno el que cree que lo están rechazando, que lo están discriminando, pero es uno el que uno mismo el que se está aislando. Entonces lo pregunto por eso. ¿Tú sentías que rechazo por el hecho de que venías de la zona rural? ¿O tal vez sentías esa necesidad de esconderte porque venías tú de la zona rural? O sea, no sé si me entiendes. Sí, considero que era más por el hecho de las otras personas hacia mí, ¿sí? Porque
aunque fui tímido y todo el tema, sí considero que siempre he sido una persona muy social, de compartir con la gente, de hablar, y de niño era un Pato. para todo, porque me encantaba estar jugando a toda hora, mejor dicho. Entonces, cuando llegué a la ciudad y empezar a conocer compañeros y escuchar que se burlaban por mi forma de hablar o por mi forma de vestir en ese momento, o cuando se enteraron que venía de finca, era, ay, ahí viene el de la finca, el que vive con marranos, el que tan. Entonces me generó cierto aislamiento en el que yo decía, ¿para qué me desgasto estando con ellos? Prefiero estar solo, como normalmente siempre lo había estado, por decirlo así. Pues es algo ahí que yo encuentro, porque yo encontré un muchacho muy silencioso, ¿cierto? Entonces mira que en el corazón a veces uno siente, no, yo soy muy alegre, pero a la hora de expresarlo tal vez no. Entonces digamos que todos esos sentimientos y todas esas cosas que llevamos por dentro y que vamos construyendo y que vamos construyendo en nuestra mente, también subconsciente, a veces es lo que reflejamos hacia los otros, ¿no? Muchas veces las, las reacciones del otro pues también dependen mucho de las maneras en las que yo me estoy haciendo ver. Entonces, ¿cómo podías vivir como en esa contradicción? Porque ahí yo encuentro es una contradicción. Esa contradicción de quiero expresarme, compartir con la gente, porque yo soy alegre, porque soy un pato, ¿no? Pero a la vez quiero vivir como en la clandestinidad, como por detrás, como al final de la fila, como que nadie me vea. O sea, ¿cómo se vive en esa contradicción? Es mi pregunta, porque se vive en una contradicción. ¿Cómo se vive en esa contradicción? Quiero mostrar una faceta de mi vida, pero mis acciones muestran otra faceta de mi vida. Eso pues debe ser, bueno, quisiera escucharlo. ¿Cómo se vive en esa contradicción? Es demasiado complejo, la verdad, porque eh, digamos que tú querer mostrar quién eres, una persona alegre, en ese entonces un niño, eh, aparte imperactivo que quería estar aquí, allá y llegar a un punto donde ves que la gente a la que te acercas como que no te presta la atención que crees que en ese momento mereces, que te hacen que tú puedes estar jugando, pero al final te hacen a un lado, es como que lo estoy intentando, pero no me ayuda. Generaba en ti? O sea, ¿qué sentimientos generaba en ti eso? Digamos que si lo pienso en ese momento, como era en ese momento, era más que nada tristeza, como el preguntarme el por qué y no tener una respuesta. ¿Sí me hago entender? Era como que, ¿por qué no quieren estar conmigo si considero que soy una persona bien? Sí, sí, sí. Pero llegaba a ese punto donde decía como que, bueno, pues, como que prefería al final de tanto insistir, decir, está bien, me quedo acá a un lado y Prefiero, no molesto. prefiero desistir de esto y más bien silenciarme, Sí. que fue lo últimamente, pues en última instancia lo que sucedió. Sí. Te silenciaste. Te silenciaste, pero llega la danza. Pero llega la danza. Llega la danza, de una forma muy curiosa. llega la danza y llega, digamos, el momento de pertenecer al elenco Corporanza. ¿Qué pasa ahí en ese momento? Es un cambio. En ese momento, en ese primer momento de pertenecer a Corporanza. Un cambio demasiado drástico. O sea, considero que fue un cambio. Literalmente en el momento en que conocí la danza es un antes y un después. Porque empecé a tener confianza en mí y más por escuchar ya a otras personas decirme, eres talentoso, lo disfrutas. También ver compañeros que se me acercan y decían, que me dijeran,
bailar contigo es muy chévere, la energía tuya es genial y empezar a escuchar como esas cosas positivas empezó como a generar un despertar en el que yo dije, ok, si ellos lo ven, ¿por qué no lo veo yo? ¿Sí? Porque aún seguías ahí como en porque esa... literalmente voy a ponerlo así, el primer año en el que estuve bailando, aunque sabía que bailaba, seguía mi pregunta y mi contradicción de, no, yo no soy bueno para Sí, esto. sí, sí. Seguías con muchos bloqueos mentales. Bastantes. Aparte, pues también como escuchar ya temas y yendo más a la familia de que cuando se enteraron que estaba yendo a ensayos y que empecé a bailar, escuchar eso, ¿para qué? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué se mejora en la casa? Que es como la concepción del entorno, Aparte, ¿no? pues que en ese momento considero que también había un poquito un cierto tema muy cerrado en ese momento, como era el pertenecer a una comunidad como la LGTBI, como más, escuchar es que los bailarines hombres son gays y tú como niño preguntarte, ¿qué es ser gay? O sea, ¿qué es eso? Ahí ya tenías otra... Entonces, como que tener tanta información, tanto choque de esto no, esto no, esto no, pero esto sí, pero era como que, entonces, ¿qué hago? Entonces, ese primer año sí fue duro emocionalmente con cuestiones de lo que era la parte de la familia. Ya encontrarse también otra situación de tensión, la familia por un Sí, lado, y más pensando en que no era posible, y pues ya la experiencia en la danza mostrándote otras alternativas, sí. otras posibilidades. Adicional que digamos que tú como niño y más cuando no tienes tanto conocimiento del tema y cuando me nombraron pues que en este mundo de la danza todos los hombres, porque así fue como me lo dijeron, todos los hombres son gays y empezar a preguntarte qué es ser gay si uno sin saber qué es eso y empezar a escuchar y averiguar y darte cuenta de lo que significa, pero empezar a mirar, pero considero que no lo soy, o si lo soy, como que al fin, eso también generó cierto bloqueo Bloqueo, por supuesto. en el que yo decía, no, yo no considero que sea eso. Y pues también en el momento no estaba pues concentrado en esas cosas, simplemente en jugar Sí. y bailar. Porque ya... es que hay una situación muy fuerte, o sea, no solo el juzgamiento por ser bailarín. por ser bailarín, sino también un poco el juzgar por tener una identidad normal, o sea, normal, es simplemente soy Brian, soy Olga, soy Pedro, simplemente soy yo, con todas mis particularidades, ¿cierto? Soy alta, soy baja, soy crespa, soy lacia. Esas son particularidades que son normales, pero que el mundo te está diciendo, hombre, eso no es así porque todo el mundo tiene que ser de esta manera, de esta manera, de esta manera, y no porque la gente por su valor de ser humano, ¿cierto? Entonces ahí ya hay otro dilema, o sea, ¿por qué no me están simplemente entendiendo como ser humano y no poniéndome una cantidad de normas o de situaciones que uno pues en este momento no entiende y que todavía se dan? Entonces ahí había una situación bien particular. Cuando Brian llega a Corpo Danza, llega con muchas tensiones, o sea, por todos esos dilemas, digamos, que estaba enfrentando y por todo ese reconocimiento también que estaba haciendo de su vida. Y llega un momento en que decides retirarte sin mucha explicación, ¿no? Y creo que viajas, o sea, en ese momento que pensaste, o sea, Brian Andrés, ¿por qué decide, bueno, dejo esto ya no es para mí, me voy de todo este tema,
o simplemente me voy a buscar proyectos. ¿Qué pensaba Brian cuando se retiró y cuando fue a explorar mundo en otros lugares? Es un tema un poquito complejo, porque aunque me sentía increíble bailando, llegó un punto en el que estar escuchando el tema de tienes que estudiar, pero tienes que estudiar algo que sí te genere plata, que te genere esa estabilidad económica, porque la danza no te lo va a dar. Empezar a estudiar algo que me gusta y que me gustó mucho estudiarlo, como fue la hotelería y turismo, y aprendí mucho. Y cuando salí de estudiar, que me gradué, ahí fue cuando dije, ¿qué voy a hacer? ¿Sigo en la danza o sigo en esta carrera? Empecé a tener un conflicto muy fuerte. Tanto así que, es más, en los últimos ensayos, antes de irme así, porque fue un momento a otro, sentía que no rendía, que no daba mi 100% de tanto pensar en qué hago, qué decisión tomo algo para mí y por mí, o tomo una decisión pensando en por los demás o por lo que piensan ¿Qué es los lo que demás. hacen muchos? O sea, muchos jóvenes en este momento, esos que están terminando 11 y que están en este momento en esa decisión, porque todo el mundo está, ¿y qué va a estudiar? Y, o sea, esto es lo que da, o tienes que irte por este camino, tienes que irte por este otro, pero pocos se detienen a preguntarle al joven, ¿Qué es lo que quiere? ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Has pensado en tu propósito? ¿Has pensado en qué te dice tu corazón? Es más, los demás como diciéndole, como dándole recetas de futuro. Lo que tienes que hacer es esto, lo que tienes que hacer es esto, lo que tienes que hacer es esto. ¿Tú te sentías así en ese momento? Sí, tenía mucho en la cabeza de mi madre diciéndome salgas y trabaje en algo que realmente le dé plata, en amigos diciéndome, pero es que un bailarín no gana, un bailarín no tiene un trabajo estable. Entonces, de todo esto y tener todo esto en mi cabeza, tomé la decisión un día así, sin decirle a nadie, ni siquiera a mi mamá, que literal me fui sin decirle a ella. O sea, O sea, cogí mis cosas y adiós, llegué a Cali, porque pues tenía personitas que conocía allá. Llegué a Cali y empecé pues a trabajar en lo que era la hotelería y el turismo. Pero pasé las verdes y maduras en Cali. Aparte llegó pandemia. Ok, sí. Entonces fue una situación durísima, muy dura realmente. ¿Qué tuviste que pasar? Humillaciones por parte de jefes, hambre los primeros meses, porque literalmente me fui sin un peso, pero me fui por el hecho de que no quería tener tanta gente pensando por mí, opinando por mí. Entonces como que quería retirarme de toda esa gente que dije, prefiero irme. Y sufrir hambre en otra parte, pero por lo menos lo estoy haciendo por mi decisión. Fue tu decisión. Pero sí en Cali la pasé muy duro, muy duro. Me empezó a dar depresión y una depresión fuerte que en cierto momento intenté hacer cierta situación que O sea, que son en ese momento son siento productos de las decisiones. ¿Y cuándo pasó que digo, no, me devuelvo? ¿Qué es esto? Yo, ¿por qué estoy acá? Me devuelvo. ¿Y por qué tomaste esa decisión de devolver? Porque después de ese momento en el que pensé en hacer
en cometer esa locura, porque ahorita pienso que definitivamente fue una locura, me dije como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, mm, prácticamente volví a hacer lo mismo de desaparecerme, pero pues en este caso fue ahí mismo en Cali, una semana en la que no me vi con nadie, una semana donde estuve encerrado conmigo mismo, preguntándome mil cosas, qué era lo que necesitaba para mi vida. En todo ese tema dije, le agradezco a Cali por todo lo que vi, porque aprendí mucho, porque todas esas situaciones que viví me hicieron más fuerte, pero dije, no, regreso a casa. Pues, o sea, hay un libro hermoso que a mí me encanta, se llama El obstáculo es el camino. Ese, pues, de alguna manera, habla de que todas las situaciones difíciles y de tensión, pues, a veces son aprendizajes, no, a veces, siempre son aprendizajes. Y la pregunta es, ¿por qué las vivo? ¿Para qué las vivo? ¿Qué estoy aprendiendo con esto? ¿Cierto? A veces uno las toma de la peor manera, ¿cierto? Pero cuando uno, yo creo que ahora lo siente, en ese momento no, pero ahora sí, en este momento uno tiene gratitud por esas situaciones, es porque ha entendido para qué las vivió, Sí. porque le ha permitido construirse en lo que hoy es Brian, ¿cierto? Bueno, y regresas aquí a la región, y cómo regresas a Corpodanza, o sea, porque nosotros teníamos a Brian el desaparecido, no lo habíamos vuelto a ver ni a escuchar, por ahí lo había visto de lejos, pero ¿qué pasa? ¿Cómo regresas? Bueno, cuando regreso, pues llegué a casa. Buen hijo siempre regresa a casa. Y empecé, digamos que con todo lo que viví en Cali, tuve como la fuerza y el valor ya de decirle a mi familia quién era yo, qué era lo que quería para mi vida, y que si ellos querían opinar, que opinen, pero de que yo les fuera a hacer caso y que me fuera a concentrar en lo que ellos decían, no, ¿cierto? Entonces empecé a buscar trabajo, pero sentía que me hacía falta algo. Sentía esa espinita de El corazón aquí allá hay diciéndole. aquí hay algo que me hace falta. Sí, estoy buscando trabajo, ya me siento un poco mejor acá, pero necesito algo, me falta algo. Ahí fue cuando, curiosamente, yo había dejado una caja donde había metido vestuarios que había comprado en la Romaval de Noches Artísticas. Esas son las causalidades. Y encontré la caja, pues me puse a verla, a recordar viejos momentos y dije como que, hey, bailar, ¿será eso? Ahí fue cuando me comuniqué nuevamente, y es más, le hablé ahorita para decirle si podía regresar. Me dijo sí. Ese primer día que vine venía con nervios y Todavía con adrenalina esas, al con 100. con esas creencias limitantes de que no me van a aceptar, de que qué miedo, de que no soy merecedor de esto, de que todavía venías con muchas... Sí, y más muchas también que venía literalmente en el camino, mientras en el trayecto que venía para acá, solamente venía pensando en algo, y era, ¿qué les voy a responder cuando me pregunten por qué me fui? O sea, no venía pensando tanto en lo demás, sino era más en eso. Cuando me pregunten el por qué me fui, por qué se fue así, sin decir nada, así de la nada, no volver a aparecer. ¿Y creías que tenías que, o sea, sentías la necesidad de dar explicaciones, o sentías que los otros te lo iban a preguntar, o que tú querías darlas? ¿Cómo era eso? ¿Seguíamos pensando en el otro, pensando en mí? Seguía pensando en mí, o sea, era por mí, pero digamos que en este caso tengo que decir algo, y es que sí pensaba mucho en ustedes, porque
pues conocí la danza por ustedes, porque me enseñaron la profesión más linda que tengo en estos momentos. Entonces sentía que la forma como me fui no fue la adecuada para todo lo que me habían brindado hasta esa fecha. Entonces era como eso, el poder decir, me fui por esto, no por ustedes, sino porque me sentía así. Sentías esa necesidad. Pero digamos que el recibimiento, como si nunca me hubiera ido, como, sí, como si nunca me hubiera ido, como si hubiera seguido viniendo a ensayos durante esos 2, 3 años que estuve por fuera, no hubieran existido. Fue como que, ok, no, las cosas de alguna manera están bien, ¿sí? Pero el momento en que toqué ese salón, vi los espejos, vi a los compañeros, aunque no conocía a ninguno, eso sí, pero verlos, ver, escuchar la música, escuchar el folclore, sentir esa energía que se siente en un salón de danza, fue como que, ok, Eso es magia, eso es magia. Esto va bien. Eso es magia. Y después de que salimos del ensayo, que llegué a mi casa, literalmente llegué a llorar. Es más, toda esa noche lloré y dije, Esto era lo que me hacía falta y lo que me hacía sentir. No, yo sé que es un momento muy lindo y lo más lindo, o sea, lo que yo más acojo y con lo que yo me lleno también el corazón es que todos siempre son muy bienvenidos. O sea, que el arte simplemente, el arte acoge, el arte hace que las personas se encuentren en cualquier momento y en circunstancias, en cualquier circunstancia, porque el arte acoge al ser humano. Eso es muy bonito, pero bueno, yo sentía que venía todavía con muchas, como las teníamos todos, ¿no? O tenemos todos constantemente. Yo trabajo mucho en mi meditación, en mi trabajo, en mis pensamientos, pero pues todos los días vamos descubriendo que hay algo, siempre hay algo, hay un escalón más. Hay un escalón más, hay que seguir, nunca, nunca, nunca dejar de trabajar en nuestra mente y en nuestras creencias. Pero pues evidentemente un grupo joven que a veces veía que sentían que no merecían ser como tan talentosos, o sea, como que el talento no era suficiente para merecer el reconocimiento o la valoración. Entonces siempre como que en silencio, casi que ensayando en silencio o presentando en silencio o pensando siempre que otro es mejor que lo que está haciendo el otro, pero no lo que yo estoy haciendo. Y pues evidentemente eso fue una de mis motivaciones más grandes para empezar a entender yo misma por qué el arte transforma. O sea, lo sabíamos porque pues era evidente, se veía constantemente, pero ¿por qué el arte transforma? Y esa motivación de ir construyendo y construyendo esa pregunta, pues nos encontramos con el ejercicio profundo que fue Quindío Territorio Ancestral. Quindío Territorio Ancestral fue un reto para mí, pero también un reto para ustedes y un reto para el colectivo, de cómo a través del arte podemos empezar a superar nuestras creencias limitantes y afrontar y a tomar acción y a tomar decisión de nuestras acciones y a tomar la fuerza para enfrentar mis propios miedos y mis propios retos. ¿Qué fue Quindío Territorio Ancestral para Brian? Fue volver a salir de mi zona de confort, 100%, el arriesgarme. Porque hay un Brian antes y un Brian después de Quindío. Sí, bastante. Sí. Pero fue volver a salirme de mi zona de confort, de empezar a
creerme el cuento de que realmente soy un bailarín y soy un artista. Probablemente para los ojos de algunas personas no sea el mejor, pero para mis ojos y para el proceso que he llevado, siento que sí lo soy. Pero ahí acabamos de descubrir otra creencia limitante, ahí en este momento, ahí en este instante. Probablemente para el otro no soy mi mejor. Realmente eso es relevante, eso es importante para mi crecimiento, o debo ser yo el que me crea el mejor, el que me sienta el mejor, el que soy el mejor. Pues en estos momentos lo que piensan los demás me da igual, ¿sí? Porque gracias a todo el proceso que he llevado y gracias también al proceso que hicimos con lo que fue Quindío Territorio Ancestral, es Quindío Territorio Ancestral, me enseñó a que realmente soy un artista, a que puedo conectar con el alma, a que puedo mostrarle a los demás mi arte, por lo que tanto he luchado y por lo que tanto sigo luchando ahorita. Entonces, fue ese despertar de decir, es momento de mostrarle a la gente y dejarlos con la boca callada de que lo que ellos piensan me da igual. ¿Verdad que hay una cuestión? ¿A quién realmente cree Brian que le está mostrando? ¿A la gente A mí mismo. o a mí mismo? A mí mismo. ¿A quién tengo que mostrarle yo en últimas, no? Sí. ¿A quién tengo que mostrarle yo? O sea, las acciones que emprendo y las decisiones que emprendo son para mostrarle a quién realmente. En ese caso se convirtió en a mí mismo, en autodemostrarme que sí podía, que me podía hacer más de lo que ya hacía, que podía aprender cosas nuevas, como fue hacer gimnasia, telas, que considero que para eso se necesita una fuerza y una elasticidad impresionante, pero poder hacerlas y decir como que, hey, no, sí puedo. Claro. Sí puedo. Entonces, al último se convirtió en, para mí, en mostrarme que si yo puedo, lo voy a poder siempre. Uno, eso es muy importante, que nosotros entendamos que las acciones deben estar orientadas a nuestro propósito, no es o sea, tú no puedes hacer nada porque cómo le voy a justificar a mi maestra, a mi maestro esto, como que va a decir mi compañero. No, el primero que tiene que reconocerse, mostrarse, valorarse, sentirse merecedor, tomar acción, tomar buenas decisiones para su propósito es uno mismo. Cuando uno está bien, cuando su corazón está bien, cuando sus pensamientos son bien positivos, cuando estamos encaminados hacia un propósito, pues lo demás se da. Se dan las buenas relaciones, se dan los logros, se dan los resultados, los otros nos ven distinto, sienten que somos distintos, pero realmente el cambio no sucedió afuera, el cambio sucedió aquí y el cambio sucedió aquí, que debemos seguir trabajándolo todos los días de la vida, claro, pero Brian llega tímido, temeroso, con ganas de que no me vean, echándose para atrás, y ahora Brian es maestro de la escuela, enseña a los niños, es un bailarín excepcional, importantísimo para el elenco, va a representar a Colombia en estos festivales tan importantes en Italia, va a ir a mostrar sus resultados, lo de su proceso, su realidad a la Universidad Autónoma de Barcelona, porque el arte sí transforma, porque el arte lo movilizó, porque el arte lo hizo pensar distinto, sentirse distinto. Entonces son experiencias que sí o sí hay que mostrar. Y pues nada, para eso entonces los invitamos de verdad a que entren a la plataforma enfunción.com,
y apoyen todos estos procesos de los artistas, de los jóvenes artistas que están haciendo y construyendo todas sus realidades, porque no es su futuro, sus realidades. Tomaron la decisión de que soy artista y del arte sí vivo, y vivo con dignidad. No vivo ahí como para pasar, no, vivo bien, en bienestar, con dignidad, porque las horas, el trabajo, porque me quiero, me valoro y me reconozco como un artista. Ahora Brian trabaja en una empresa textil muy exitosa, uno de los artistas principales, porque pues hace un material espectacular. De hecho, yo en este momento estoy luciendo uno de los trabajos de Brian Andrés, artista plástico, artista escénico, maestro. ¿Tú qué le dices a esos jóvenes que están hoy en esas inquietudes? A esos jóvenes que hoy les están diciendo, vaya, que del arte no se vive, que que cómo vas a ir a ser artista, que no, que te vas a ir a aguantar hambre, o ¿qué le puedes decir? Hoy Brian es artista plástico, artista escénico, trabaja en una empresa textil exitosa, es maestro de corpo danza, se va para gira para Italia con el apoyo de todos ustedes. Hoy Brian, ¿qué le dice a esos jóvenes que están en esas inquietudes? Del arte sí se vive. Que es un poco duro, sí, pero sí se vive. Hay que pagar el precio, como todo. Es 100% responsabilidad, dedicación de tiempo, especialmente de tiempo. Créame que hay que dejar muchas cositas a un lado para poder llegar a un punto donde el arte, el mismo arte te reconozca, ¿sí? Porque en mi caso, son horas de ensayo hasta más no poder, fines de semana, entre semana, presentaciones. Esto es una dedicación de tiempo impresionante y responsabilidad y amor. Y mucho amor, realmente. Porque lo que llena el ver personas y escuchar personas, lo mucho que aman lo que uno como bailarín hace, escuchar los aplausos en cantidades impresionantes, llena mucho el alma, pero también ver que valoran eso y dicen, vale la pena invertirles porque lo que nos están mostrando es calidad. Exactamente. Hay que pagar el precio y hacerlo bien. Entonces, lo único que digo es, del arte sí se vive, pero hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle amor, hay que hacerlo con mucha responsabilidad, pero si se logra hacer con todo eso, hay que pagar el precio y no esperar recompensas inmediatas. El arte no nos da, hay que trabajar por ello, trabajar duro, con disciplina, con dedicación, pero la recompensa llega. La recompensa llega cuando los resultados, cuando el proceso y el trabajo ha sido con amor, responsabilidad, dedicación, seriedad. Seguramente que los resultados sí llegan y esas recompensas llegan a nuestra vida. Y el arte es un transformador de nuestras vidas. Porque a nosotros, yo sé que como artistas, y pues lo digo también por mi experiencia, me motivo increíblemente a madrugar el domingo para venir a ensayar, a estar aquí hasta tarde, a hacer todos estos procesos después de jornadas, pero no me importa, o sea, me siento feliz. Esto para mí es una satisfacción poder también compartir estas historias y poder compartir esta experiencia y compartir con ustedes y todo este nuevo proyecto donde estamos contando nuestras historias y nuestras realidades que de alguna manera no queríamos contar y nos quedábamos calladitos, pero ¿por qué no contarlas? Si es que son historias que seguramente muchos encontrarán mucha empatía con todo este ejercicio de contar nuestras verdades y de contar nuestras realidades y de saber por qué estamos aquí y que estamos acá, no porque nos lo encontramos en una esquina o porque nos sentamos a pensar en la vida y nos cayeron las oportunidades del cielo. Las oportunidades
las buscamos porque estamos enfocados en nuestro ejercicio. Brian, muchas gracias por compartir tu historia, por estar aquí con nosotros. Bueno, y contemos un poco de la gira, y cuéntanos qué va a suceder en la gira, cómo podemos apoyarte y apoyar a todos los jóvenes que van para la gira. Y nada, ahí te dejo pues los micrófonos para que cuentes, mire por dónde podemos mirar todo el material. Ay, bueno, pues para contarles un poco, nos vamos próximamente dentro de un mes y medio más o menos para Europa, pues a mostrar nuestro arte, mostrar por lo que tanto hemos trabajado y todo lo que hemos hecho y todo el tiempo que hemos dedicado. Nos estamos siguiendo desde el 30 de julio hasta el 8 de septiembre. Vamos a estar en diferentes partes de Europa mostrándoles pues nuestro arte y también recordándole a los colombianos que están por fuera nuevamente su país. Sí. Darles un pedazo de su país. Espectacular. Nos pueden colaborar en la plataforma En Función. En esta plataforma se están subiendo obras dancísticas de procesos con los mismos bailarines de acá de la corporación. También encontrarán fotos de presentaciones. Para los niños van a encontrar álbumes para pintar. Y todo esto, lo que se recaude en esta plataforma, va a ser para este viaje. ¿Sí? Y créanme que les digo que el aporte que ustedes van a hacer, aunque es un granito de arena, nos ayuda bastante a cumplir un sueño, porque no es solo mío, sino de 12 personas más que queremos cumplir este sueño de ir a otro país, representar a nuestro país, mostrarles nuestro folclore, darles toda nuestra mejor energía, nuestro sabor y decirles: Colombia también puede ser una fuente grandísima de cultura y de arte. Así es, sí señor. Bueno, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Tus redes sociales? ¿Por dónde ellos pueden seguir todo ese proceso tan bonito que vienes realizando? Bueno, me pueden seguir en mi red social Instagram como Camacho Bram, BRAM. Ahí voy a estar empezando a subir contenido de ensayos, hay como por los laditos, y subir mucho lo que vamos a hacer en este viaje, porque si queremos que vean todo lo que vamos a hacer y todo lo que queremos mostrar por fuera. Claro que sí. Y bueno, si esta historia te gustó, puedes buscarla, seguirnos, compartirla y decirle a muchas personas que esto se vuelva como una bola gigante de nieve, porque debemos mostrar que nuestros jóvenes de región, nuestros jóvenes campesinos, nuestros jóvenes de municipios como el nuestro, de localidades, tienen muchas opciones y tienen mucho para mostrar. Son realmente talentosos, que el mundo merece y nosotros merecemos todos disfrutar de ese talento. Que los jóvenes, trabajar por los jóvenes y creer en los jóvenes es nuestra mejor y mayor inversión. Contribuyamos para que estas historias se conozcan y muchos jóvenes, chicos, chicas que están ahora en un momento de incertidumbre, pues, hombre, tengan una opción distinta, una historia distinta, una lectura distinta del mundo y quizás de lo que les esté pasando en este momento. Entonces, nada, los invitamos entonces para que compartan este material, para que compartan este podcast, para que compartan estas historias, y los esperamos a nosotros también en nuestra plataforma En Función, en nuestras redes sociales de Corpodanza Calarcá, de la Escuela de Artes Alarca y por supuesto de este podcast maravilloso Transformarte, arte que transforma. Muchas gracias, Brian, por acompañarnos en esta historia, y bueno, a ustedes los esperamos en otras historias que también serán maravillosas
con otros integrantes espectaculares, artistas de nuestro elenco y otros artistas también de otros géneros y de otros tipos de arte. Un abrazo para todos y nada, nos vemos en nuestro próximo episodio. Transformarte, arte que transforma.